Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están amigos, amigas que se conectan con este servidor para platicar brevemente acerca de un problema que ya se está viendo, que es un problema muy grande que está pasando en el país? Y vimos con los bloqueos carreteros que duraron 2 días que pusieron de cabeza todo el país y que de alguna manera sirvió esta esta manifestación por parte de los agricultores, de los productores de maíz, para que el centro de la República, para que el centro del país, para que el gobierno federal volteara a verlos, porque la verdad que sí están sucediendo cosas, demasiadas cosas económicamente hablando en el país, y es que no hay dinero que alcance cuando estos se, en lugar de utilizarlo para cuestiones productivas, se utilizan para de alguna manera comprar conciencia, para programas de apoyo electoreros. No quiere decir que todos los programas asistenciales que tiene el gobierno federal son malos, pero hay dos o tres que no deberían de existir y que, viendo la problemática que pasó estos 2 días y lo que se viene, que no son cosas buenas las que se vienen, porque el hecho de que los productores de maíz se hayan opuesto a seguir, digamos, cobrando 3,129 pesos, que es el costo que le pagaban por tonelada de maíz, pues es un costo realmente muy bajo que no le deja ningún tipo de ganancias. Aquí en el estado de Nayarit tenemos también, por ejemplo, lo que tiene que ver con la caña, como los cañeros, los productores de caña han sido pues realmente engañados, fraudeados por los dueños de los ingenios, que hoy ya prácticamente tiende a desaparecer esa, esa actividad económica, pues, que era muy importante en nuestro estado, pero que ya no deja ganancias, ya no está redituando para el campesino, para el trabajador, para el dueño de tierras que sembraba cañas. Y bueno, poco a poco va a desaparecer esa actividad productiva primaria en nuestro estado, porque simple y sencillamente los precios que les pagan los dueños de los ingenios es muy poco y no alcanza ni siquiera para subsistir. ¿Qué lograron los campesinos que se manifestaron y que bloquearon por 2 días las carreteras de Jalisco, Guanajuato y Michoacán, y que también hubo bloqueos por Querétaro y otras zonas afectadas de nuestro país? Bueno, pues ya alcanzaron, ¿verdad? Una revisión a ese precio de garantía que les estaban dando de 3,129 pesos, que realmente no alcanzaban para nada. Ellos están pidiendo más recursos económicos. No sabemos si vayan a alcanzar de alguna manera ese acuerdo que les favorezcan. Lo que sí es importante es analizar que los campesinos tuvieron que hacer un bloqueo, tuvieron que llamar la atención del gobierno federal, los agricultores, y esos bloqueos carreteros era para exigir un precio de garantía de 7,200 pesos por tonelada de maíz, cosa que no lograron en un principio el gobierno federal, el secretario de Economía, de Agricultura, simplemente no les valió de alguna manera pues ese argumento. El precio que se manejaba de garantía es de 3,129 pesos por tonelada de maíz, muy poco realmente. El gobierno de México había ofrecido incluso 6,050, dicen unos medios que 6,500, nosotros habíamos escuchado, habíamos leído que 6,050 pesos, pero al no llegar a un acuerdo, el martes 28 de octubre hubo bloqueos, así también como 29. 13 casetas fueron bloqueadas por los campesinos, 12 tramos carreteros en varios estados. Y leíamos y escuchábamos también ayer cómo personas pasaron 14, 15 años arriba de un automóvil porque no lograban ir pues ni para atrás ni para adelante. Se colapsó el transporte de productos, de mercancías, los ciudadanos fueron afectados y fue así como el gobierno federal pues entró al quite y después de 5 horas de negociación con el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social, Julio Verdeguet, y el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, acordaron un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz los campesinos de Michoacán, Jalisco y Guanajuato.
Eso es independientemente del precio que logren de alguna manera, el precio de garantía del costo de maíz. Miren ustedes, esto de alguna manera es una ganancia, es un triunfo que tuvieron los campesinos, los productores de maíz. Pero ¿qué va a pasar? Estamos viendo que hay una crisis en nuestro país, porque no solamente son los productores de maíz que tienen ese problema, también son los productores de frijol, de sorgo, de arroz, en fin, todos los que de alguna manera producen los alimentos que nosotros necesitamos todos los días para llevarlos a nuestros hogares y para poder mantenernos con salud física y también mental. Esos bloqueos es el inicio de un movimiento a nivel nacional que moverá no solamente a productores de maíz, sino además campesinos que producen otro tipo de productos, pero además también está la amenaza de los maestros, las maestras, que de alguna manera no están viendo reflejados los beneficios que se prometieron en el pasado, y hoy también podemos leer en las noticias que hubo una movilización en la Ciudad de México de maestros de educación media superior, que también se movilizaron allá en la Ciudad de México y que amenazan que de no ser resueltas las problemáticas que han de alguna manera pues tratado de visibilizar. Por mucho tiempo han tenido reuniones con el secretario de Educación, Mario Delgado, pero Mario Delgado es político y simplemente le da largas y largas y largas, y bueno, los maestros están exigiendo 2.000 millones de pesos, 2.000 millones de pesos para poder de alguna manera mejorar las condiciones de educación media superior que se han, repito, en diferentes reuniones se han prometido por parte del secretario de Educación, Mario Delgado, también por la subsecretaria de Educación Media Superior. Se había ya acordado ese recurso económico de 2.000 millones de pesos para salarios. Y bueno, hubo un meeting muy grande en la Ciudad de México, en la sede legislativa, y el Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior se reunió este martes con los presidentes de diversas comisiones de la Cámara de Diputados, a quienes se les exigió que reasignen 2.000 millones de pesos en el presupuesto de egresos de la Federación 2026 para continuar con el proceso de homologación salarial y de otorgamiento de prestaciones para docentes y personal administrativo. Hay que recordar que los maestros de media superior, no solamente los maestros, sino todos los trabajadores en media superior, son los que menos ganan y los que menos prestaciones tienen. Uno de los sectores más olvidados por parte del gobierno, de los gobiernos del PRI, del PAN y ahora de Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, uno de los sectores más olvidados, sin lugar a dudas, son los trabajadores de educación media superior. Pero eso ya se acabó porque los maestros y los trabajadores están decididos a que se les tome en cuenta, a que se les mejore las prestaciones y los salarios tanto para docentes como para personal administrativo. Han tenido muchas mesas de diálogo. El 4 de noviembre habrá otra reunión y de no llegar a un acuerdo habrá una movilización a nivel nacional para que el gobierno voltee también a ver a los trabajadores de educación media superior. Habrá un paro nacional en caso de que no haya acuerdos por parte del gobierno, porque las mesas de negociaciones se han llevado a cabo y son puras mentiras. Entonces habrá, ¿verdad? Un paro a nivel nacional, porque la verdad ya son muchas mentiras las que se le han dado a los maestros y a los trabajadores de educación media superior. Entonces, son el otorgamiento de esos 2.000 millones de pesos para media superior, más un precio de garantía que de alguna manera los agricultores de maíz, los productores de maíz quieren, más los que se vienen de productores de sorgo, frijol, de granos básicos, así como los productores de jitomate, cebolla, pepino, en fin, todo lo que se necesita para que salgamos adelante. Y van a decir, es que no hay recursos. Y entonces ahí es donde vamos con los programas asistenciales que de alguna manera no han estado dando resultados y que de alguna manera no han estado generando beneficios para la sociedad.
¿Cuáles son dos de los programas sociales a los cuales se les puede hacer inmediatamente un recorte en el presupuesto para el 2026 y que se reasigne ese dinero para los productores del campo y también para los maestros de educación media superior? Bueno, hay dos programas que no han dado resultados, es un mega fraude a la nación y yo considero que deberían inmediatamente desaparecer para que ese dinero se redirigiera a cuestiones más productivas. ¿Cuáles son estos? Número uno, jóvenes construyendo el futuro. 8.860 pesos que se le paga mensualmente por 12 meses a muchachos que la verdad no tienen ni la mínima intención de aprender un oficio, que se ponen de acuerdo con los empleadores para que se dividan en partes iguales cada mes ese recurso económico. Y se imaginan ustedes un empleador que tenga cinco muchachos de jóvenes construyendo el futuro, se estarían chalecando más de 22,000 pesos mensuales por simplemente dar de alta en una plataforma a jóvenes que se suponen deberían estar aprendiendo un oficio para luego pues ellos mismos poder generar sus ingresos. Ese es el mayor robo a la nación, lo he denunciado en muchísimas ocasiones porque no está dando resultados. Claro, son algunos casos los que sí de alguna manera utilizan ese recurso para mejorar su vivienda, para poner un negocio, pero la inmensa mayoría, si no es el 85, es el 90% de jóvenes construyendo el futuro que se ponen de acuerdo con los empleadores, se reparten la lana y ese es el mayor fraude que se ha cometido en contra de los mexicanos, en contra de los recursos que deberían ser utilizados para comprarle la producción de maíz, de sorgo, de trigo, pues de todo lo que se produce en el país a un mejor precio a los campesinos, y no, se ha destinado para apoyar a jóvenes que no estudian, que no trabajan, a pesar de las grandes oportunidades que hay en este país. Otro de los programas que no están dando resultados y que deberían desaparecer es Sembrando Vida. Sembrando Vida también es un fraude a la nación, es un fraude al país y a los mexicanos, porque no está comprobado que estén dando resultados, porque pues simplemente se dedican a tumbar el monte, a sembrar árboles maderables. Mejor que se hagan campañas de reforestación y no que se le pague a un campesino para trabajar su propia tierra en productos que no son de consumo diario. Hay personas que sembraron caobas, cedros, que son árboles que van a durar mucho para que puedan dar de alguna manera frutos económicos. Hay otros que sembraron plantas, por ejemplo, cítricos, mandarinas, mangos, etcétera, ¿no? Árboles frutales, pero que igual es un fraude a la nación porque, por ejemplo, si hay en una familia no deberían de estar 3, 4, 5 o 6 personas de la misma familia recibiendo ese apoyo. Hay familias que no trabajan, hay familias que solamente viven de este tipo de apoyos. ¿Te imaginas una familia con 6 integrantes que cada uno reciba el dinero, que son creo que más de 6,000 pesos, pongamos 7,000 pesos? 6 familias, 6 integrantes de una sola familia que reciban ese apoyo por tener 15 hectáreas de tierra, por ejemplo, ¿verdad? Que sí los hay mucha gente que tiene muchas hectáreas de tierra. 6 integrantes de una familia de 7,000 pesos son 42,000 pesos al mes que el gobierno está destinando a una sola familia que no está cumpliendo con pues el origen de este programa, que es apoyar a la mayor cantidad de personas. Una familia con 15 hectáreas de tierra meten a los 6 integrantes y de 7,000 pesos mensuales serían 42,000 pesos al mes. Imagínense ese dineral que se está derrochando y que debería de servir para pues realmente apoyar proyectos productivos como son un precio de garantía mayor a los 3,129 que se les paga a los productores de maíz, a los productores de caña. Ya no va a haber caña de azúcar porque ya a los campesinos, en este caso de Nayarit, no les conviene el precio que les pagan los dueños de los ingenios azucareros. Ya no habrá producción de caña de azúcar. Imagínense que los campesinos, los agricultores, ya no siembren maíz, ya no siembren arroz, ya no siembren sorgo, ya no siembren nada que nos pueda a nosotros alimentar en este país, pues estamos en graves problemas. Entonces,
Yo propongo y miles y millones de mexicanos se están proponiendo, ya las redes sociales se están moviendo en torno a este tema, de que desaparezcan programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y también Sembrando Vida, y ese recurso dirigirlo a los productores del campo y también a resolver la problemática de educación que hay en el país, empezando por el pago oportuno de salarios y prestaciones dignos a los trabajadores de educación media superior, que han sido históricamente el sector más olvidado por parte de los gobiernos de este país. No solamente de Morena, sino también del PRI, también del PAN. Así que ahí están, esperamos sus comentarios. Y pues, ¿qué opinan ustedes de que desaparezcan estos programas lectoreros que son Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, y que ese recurso se utilice de mejor manera para apoyar a los agricultores en el país y también al sector más olvidado de la educación en el país, que son a los trabajadores de media superior? Gracias por sus comentarios, gracias por escucharnos y estamos en contacto. Que tengan ustedes una excelente noche.